José José, el príncipe entre príncipes, la voz que convirtió el dolor en eternidad. Un hombre cuya garganta parecía hecha de cristal y fuego, capaz de quebrar corazones con una sola nota. No era solo un cantante, era un sentimiento vivo, una plegaria hecha canción. El hombre que con el triste hizo llorar a un continente entero y elevó la música romántica mexicana a la categoría de arte inmortal. En una industria dominada por el ego, los excesos y las falsas sonrisas, José José brilló distinto. Su humildad contrastaba con el brillo artificial de los reflectores. Nunca necesitó escándalos para ser eterno. Solo bastaba su voz, una que parecía venir de las entrañas de la humanidad misma. Los críticos lo llamaron el Sinatra latino, pero para su pueblo fue mucho más. Fue la banda sonora de sus amores y despedidas, el eco que acompañó generaciones enteras desde los años 70. Sin embargo, detrás de cada aplauso dormía una herida. La fama le dio todo, pero también le arrebató casi todo: su salud, su voz, su familia y finalmente, su cuerpo. Bajo el traje impecable y el gesto sereno, se ocultaban noches de soledad, botellas vacías y una garganta que con el tiempo se convirtió en su cruz. Hoy su legado sigue resonando incluso mientras su historia nos recuerda que el precio del talento puede ser el alma misma. No apartes la mirada. Lo que vas a escuchar es la historia del hombre que cantó al amor, hasta que la vida lo hizo callar. Las primeras heridas de José José no fueron escritas por la fama, sino por la niñez misma. Un padre que se perdió en el fondo de una botella, una madre que intentaba sostener el hogar con manos temblorosas, y un niño que aprendió demasiado pronto que el amor puede desaparecer entre una canción y un silencio. José Rómulo Sosa Ortiz nació el 17 de febrero de 1948 en Azcapotzalco, Ciudad de México, en una casa donde la música era pan diario y la tristeza huésped permanente. Su padre, José Sosa Esquivel, fue un tenor de ópera respetado que alguna vez llenó teatros con voz de cristal. Su madre, Margarita Ortiz, pianista de estudio y refugio silencioso de la familia. Aquella armonía, sin embargo, se quebró pronto. El alcohol consumió la voz del padre y con ella la estabilidad del hogar. José José tenía apenas 8 años cuando vio cómo la figura que más admiraba se desmoronaba noche tras noche. Mi padre cantaba como un ángel, pero bebía como un demonio. Recordaría décadas después. Las peleas, los gritos y las ausencias se volvieron parte del aire que respiraba. Cuando finalmente su padre abandonó la casa, dejó algo más que un vacío, dejó una herida que jamás cicatrizó. Su madre, heroína silenciosa, tomó la carga de 3 vidas y la transformó en melodía. Tocaba el piano en fiestas, daba clases para pagar la renta y sostenía el sueño de que su hijo mayor pudiera estudiar música. A los 15 años, José José ya acompañaba a tríos locales en serenatas de madrugada, escondiendo bajo el traje prestado una timidez profunda y un anhelo desesperado de pertenecer. En las calles de la colonia Clavería, su adolescencia fue un laboratorio de esperanza y soledad. Entre los años 60 y 65, la ciudad hervía con boleros tríos y el auge de la radio. Él veía pasar a Javier Solís y a Pedro Infante como gigantes lejanos, preguntándose si algún día su voz también podría atravesar un corazón. En 1963 formó su primer grupo, Los Peg, con amigos del barrio. Cantaban jazz y bossa nova en pequeños bares, mientras José afinaba una voz que ya entonces hacía callar las conversaciones más ruidosas. Pero la vida no tardó en mostrar su crueldad. Su padre murió sin reconciliarse con él, víctima del mismo alcohol que había sepultado su carrera. José José tenía solo 20 años. No hubo tiempo para perdones, solo una tumba fría, y un eco, la advertencia de un destino que parecía repetir la historia. Prometí que no bebería nunca, confesaría años después.
promesa que el dolor acabaría rompiendo. La juventud de José fue una escuela de pérdidas. En lugar de juguetes, tuvo micrófonos prestados. En lugar de abrazos, aplausos fugaces. Estudiaba en la Escuela Vocacional 7, pero su mente vivía entre acordes y escenarios imaginarios. Cada audición fallida le recordaba que el talento no basta cuando la vida se empeña en doblarte. Sin embargo, aquella infancia fragmentada forjó algo más resistente que el éxito, la capacidad de cantar con el alma rota y hacer que millones sintieran la suya propia. Años después, cuando le preguntaron qué lo empujó a cantar con tanta emoción, respondió: «Porque conocí el dolor antes que el aplauso». Y quizás en esa frase se encierra todo su destino. Su niñez no fue una antesala al estrellato, sino el horno donde se fundieron el sufrimiento y la esperanza. El niño que cantaba para llenar el silencio de su casa se convertiría en el hombre que hizo llorar al mundo entero. Cuando la figura de su padre se perdió para siempre, José José no se rindió al silencio. En lugar de eso, la música comenzó a susurrarle. En un cuarto modesto de la colonia Clavería, entre discos de acetato y un piano cansado, descubrió que cantar podía ser una forma de sobrevivir. Lo que no imaginaba era que ese nuevo refugio le exigiría no solo talento, sino también el mismo hambre y resistencia que ya habían marcado su infancia. A los 17 años decidió que el canto sería su salvación. Su voz, de un timbre cálido y melancólico, era un milagro para su edad. A principios de los años 60, comenzó a presentarse en fiestas, radios locales y pequeños clubes. Dormía poco, viajaba con una guitarra prestada y tocaba por unos cuantos pesos. En 1965 grabó su primer sencillo bajo el nombre Pepe Sosa, pero el éxito no llegó. El disco se perdió entre los catálogos de la RCA sin dejar huella. No era glamour, era supervivencia. Era el pago mínimo para un joven que ya había hecho de la resistencia su segundo oficio. A finales de los 60, un encuentro cambió su destino, una invitación para cantar en un programa de televisión con el trío Los Peg. Allí su interpretación de El Triste dejó a todos en silencio. Fue el comienzo de una historia que México nunca olvidaría. Con apenas 22 años, José subió al escenario del segundo Festival de la Canción Latina de 1970 y ante millones de espectadores convirtió el dolor en arte. La orquesta lo acompañó, las luces se apagaron y su voz pura desgarrada pareció detener el tiempo. El público se puso de pie llorando, los jueces inmóviles. Aunque no ganó el primer lugar esa noche, ganó algo más grande: el corazón de todo un país. Aquella presentación cambió su vida. Los críticos lo bautizaron como el príncipe de la canción, un título que parecía más un destino que un apodo. En pocos meses firmó contrato con RCA. Víctor grabó La nave del olvido, El amor acaba y Lo pasado pasado. Y sus discos comenzaron a vender millones de copias en México, Centroamérica y Sudamérica. Pero el éxito, como siempre, llegó con su sombra. En un mundo donde la fama era moneda de doble filo, José José sintió el vértigo de pasar del anonimato al exceso. Entre giras interminables y estudios de grabación, su salud comenzó a resentirse. Dormía 3 horas por noche, vivía a base de café y cigarrillos, y la soledad empezó a hacerse costumbre. Cada aplauso ocultaba un vacío que crecía. Y sin embargo, en medio de todo, seguía cantando. Cada nota era una súplica, cada palabra una confesión. Yo canto para curar lo que me duele, diría años después. Lo que el público veía como perfección era en realidad supervivencia. Aquel joven de voz dorada ya estaba pagando sin saberlo el precio de la grandeza. José José entró a los años 70 no como el hijo dorado de la industria, sino como su forastero silencioso. Delgado, reservado, con más heridas que contactos, pero con una voz que podía desarmar a cualquiera.
En un escenario donde reinaban los egos y las apariencias, él apareció distinto. En el triste no solo interpretaba una canción, era un hombre que convertía la pérdida en plegaria. Fue el primer destello de su paradoja, la grandeza y el dolor, unidos en una sola garganta. La marea cambió y el mundo empezó a notarlo. Los aplausos se convirtieron en mares de gente, los discos volaban de las tiendas y cada presentación televisiva se transformaba en un acontecimiento nacional. En 1971, su álbum Buscando una sonrisa arrasó en ventas. En 1977, Reencuentro lo elevó a la categoría de mito. De pronto, un joven de la colonia Clavería era ya el símbolo de todo un país que lloraba con su voz. Pero con la gloria llegaron las tentaciones, las giras interminables, el insomnio, el peso insoportable del éxito. En 1980 los contratos millonarios se apilaban sobre su mesa. La prensa lo coronaba como el príncipe de la canción. Pero detrás del smoking impecable y las cámaras encendidas, su cuerpo empezaba a pasar factura. La garganta, su instrumento más sagrado, comenzó a sufrir. Horas de grabación, noches sin descanso, y el alcohol que prometía alivio, pero traía ruina. Y aún así, siguió cantando. Cada nota era un desafío a la fragilidad, cada aplauso una batalla ganada contra el cansancio. En 1983 lanzó Secretos, el álbum que cambió para siempre la música romántica latinoamericana. Vendió más de 7 millones de copias y lo consagró internacionalmente. Lo pasado pasado se convirtió en himno gavilán o paloma en confesión, y el amor acaba en epitafio adelantado. Era la cúspide, el punto más alto de una carrera forjada con lágrimas. Pero la cima también es el lugar donde el viento sopla más fuerte. Las críticas aparecieron, los rumores se multiplicaron, las voces del entorno empezaron a murmurar sobre su dependencia del alcohol. José José lo negó al principio con la dignidad de quien teme admitir una derrota íntima. Pero la verdad era que el mismo veneno que había destruido a su padre empezaba a recorrer su sangre. En 1988, mientras su disco Soy como quiero ser triunfaba y llenaba estadios en Miami, Nueva York y Buenos Aires, su cuerpo ya no podía sostener el ritmo. La voz, aquella joya perfecta, comenzó a quebrarse. Los médicos le advirtieron, si sigues así podrías perderla para siempre. Y aún así cantó, porque para él cantar era vivir y callar equivalía a morir. En cada concierto había un hombre en guerra con su propio reflejo. En cada escenario una batalla silenciosa entre la gloria y la autodestrucción. José José no era solo un cantante triunfando ante multitudes, era un guerrero herido desangrándose bajo las luces del aplauso. José José, el hombre que le cantó al amor hasta convertirlo en religión, fue también su víctima más fiel. Su historia sentimental no fue un desfile de glamour, sino una cadena de promesas rotas, silencios prolongados y despedidas, que marcaron su voz tanto como el tiempo o el alcohol. Tras cada beso había un eco de melancolía, y tras cada canción romántica, un hombre tratando de curarse a sí mismo. Su primer gran amor fue Kiki Herrera Calles, una mujer elegante 17 años mayor que él, nieta de un expresidente y símbolo de una alta sociedad que lo deslumbró tanto como lo intimidó. Se conocieron a finales de los años 60, cuando él apenas empezaba a saborear el reconocimiento. Kiki vio en él al artista sensible que el mundo aún no comprendía. Él vio en ella la estabilidad que había perdido desde la infancia. En 1970 se casaron y por un momento pareció que el muchacho de Clavería había alcanzado el equilibrio. Sin embargo, los celos, las giras interminables y la diferencia de edades se convirtieron en una tormenta silenciosa. Los periódicos hablaban de un matrimonio glamuroso. Las noches hablaban de gritos y soledad. En 1976 firmaron el divorcio
y José José, devastado, se refugió en lo único que no lo abandonaba: el escenario. En esa época su carrera se disparaba, pero su corazón se vaciaba. Entre camerinos y estudios de grabación, conoció a Anel Noreña, modelo y actriz mexicana. Ella llegaba como un rayo de ternura después del huracán. Fue amor a primera vista, pasión que parecía redimirlo. Se casaron en 1976 y de esa unión nacieron José Joel y Marisol, sus mayores tesoros. Por primera vez, José José probaba la dulzura del hogar que siempre soñó. Los domingos en familia, los desayunos en pijama, los primeros pasos de sus hijos, imágenes de felicidad que parecían protegerlo de sus fantasmas. Pero la fama no perdona la fragilidad. Las giras internacionales, la presión de los contratos y su lucha contra el alcoholismo destruyeron lentamente la calma doméstica. En los años 80, mientras Secretos vendía millones y El amor acaba sonaba en cada radio, su matrimonio comenzaba a desmoronarse. Anel soportó infidelidades, recaídas y ausencias. Yo veía a José José en los escenarios, pero en casa ya no estaba, recordaría años después. El cantante, atrapado entre la culpa y la adicción, veía cómo el amor que una vez lo salvó se convertía en un espejo de su propia autodestrucción. En 1991, el divorcio llegó como una sentencia inevitable. Tras aquella ruptura, José José vivió su etapa más solitaria. La voz que había llenado estadios comenzó a quebrarse. Su salud se debilitó. Los medios lo perseguían, retratándolo como un ídolo en decadencia. Fue en esa sombra donde conoció a Sara Salazar, una cubana radicada en Miami que trabajaba también en la industria musical. Ella apareció en su vida en 1993, cuando su cuerpo pedía auxilio y su espíritu apenas resistía. A su lado encontró algo parecido a la paz. Ella me enseñó a vivir sin culpa, diría más tarde. En 1995 se casaron y en 1995 nació su hija Sara Sosa, a quien él llamaba mi pedacito de cielo. Durante un tiempo pareció renacer. Se mudó a Florida, grabó nuevos discos, participó en duetos y hablaba de Dios con la serenidad de un hombre que había mirado al abismo y decidido volver. Sin embargo, las viejas heridas no desaparecieron. Los conflictos entre sus familias, las distancias con sus hijos mayores y las recaídas ocasionales en la bebida volvieron a fracturar lo que tanto trabajo le costó construir. La prensa convirtió su vida íntima en espectáculo y José José, cansado, optó por el silencio. A finales de los 90, las tragedias se multiplicaron. En 1999, una neumonía lo dejó al borde de la muerte. Su voz, aquella que había sido el alma de millones, empezó a apagarse. Los médicos diagnosticaron parálisis parcial en las cuerdas vocales. Para un hombre que había vivido de su canto, era como arrancarle el corazón. Perder mi voz fue como perder a un hijo, confesó. Se sometió a terapias, tratamientos experimentales y cirugías, pero el milagro no volvió. Su manera de hablar cambió. Cada palabra era un esfuerzo, cada frase un recordatorio de su fragilidad. Aún así, su espíritu se negaba a morir. En los años 2000, reapareció en televisión contando su lucha contra las adicciones, intentando inspirar a otros. Pero el destino aún guardaba una herida más. En 2017 anunció que padecía cáncer de páncreas, una batalla cruel que libró con valentía desde Miami. Las imágenes de aquel José José delgado, apenas una sombra del ídolo que había sido, estremecieron a sus seguidores. Detrás de la enfermedad llegó la polémica. Rumores de aislamiento, conflictos entre sus hijos, por verlo sospechas de manipulación. El hombre que había cantado al amor se encontraba atrapado en una tormenta familiar que ni su voz ni su fe podían calmar. En entrevistas de aquellos últimos años, su tono era sereno, casi filosófico. He perdido muchas cosas, decía, pero nunca la esperanza. Aun con la voz quebrada, grabó mensajes para sus fans
agradeciendo oraciones y recordando que la vida, aunque dolorosa, siempre valía la pena. Su relación con Sara Salazar se mantuvo firme hasta el final y su hija Sarita se convirtió en su cuidadora principal. El amor para José José fue al mismo tiempo su mayor fuerza y su cruz más pesada. Cada mujer que amó le dejó una lección Kiki, le enseñó que la pasión sin equilibrio puede consumir. Anel, que el amor sin perdón se marchita. Sara, que incluso al borde del final puede haber paz. En su voz quedó la huella de cada una. Cuando cantaba, el amor acaba no interpretaba una letra, contaba su vida. José José murió el 28 de septiembre de 2019, pero sus canciones siguen resonando como testamento de un alma que nunca dejó de buscar la redención. En el fondo, su tragedia no fue haber amado demasiado, sino haber amado con toda el alma en un mundo que rara vez sabe cuidar a los que aman así. La vida nunca fue suave con él, y no pensaba serlo ahora. Esta vez, la crueldad del destino no llegó como un golpe repentino, sino como una lenta erosión del cuerpo y la voz que habían hecho vibrar al continente entero. En 2017 el mundo supo la noticia que José José ya llevaba tiempo enfrentando en silencio cáncer de páncreas. El hombre que había llenado estadios con su voz, que había hecho llorar a millones con el triste, ahora luchaba por algo mucho más elemental: respirar sin dolor. En las pantallas seguía siendo el príncipe elegante, la sonrisa amable, el ídolo eterno. Pero fuera de los reflectores, era un cuerpo frágil, delgado, sostenido por la fe y por las manos de su esposa, Sara Salazar, que no lo abandonó ni un instante. Entre Miami y los hospitales, su vida se convirtió en una batalla contra la oscuridad. «Estoy en las manos de Dios», decía con una serenidad que conmovía. La voz que un día había desafiado a la orquesta, ahora apenas era un susurro. Sin embargo, ese susurro tenía más verdad que todos los aplausos de su carrera. En los corredores blancos del hospital ya no había multitudes ni aplausos. Solo su respiración entrecortada, el murmullo de los médicos y las oraciones de sus seguidores fuera del edificio. Su hija menor, Sarita, estaba siempre a su lado. Sus hijos mayores, José Joel y Marisol, esperaban noticias desde México, enviando mensajes de amor y esperanza. El país entero contenía el aliento. México, ese público que lo había visto nacer y caer, lloraba por él como por un hermano. Los amigos de toda la vida recordaban gestos que hablaban más fuerte que las palabras. José José había sido siempre generoso. Pagaba los estudios de jóvenes músicos, ayudaba discretamente a familias necesitadas, enviaba donaciones anónimas a hospitales para niños. Nunca buscó publicidad. No hay que decir cuando uno ayuda, porque si se dice deja de ser ayuda, repetía. Ese sentido de humildad, de fe silenciosa, fue quizás su mayor enseñanza. Aún en los años más oscuros, su espiritualidad creció. En sus últimas entrevistas, hablaba de Dios con una convicción casi luminosa. Decía que la enfermedad le había enseñado a escuchar el silencio, a comprender que la vida no se mide por lo que uno tiene, sino por lo que uno entrega. El cuerpo se apaga, pero el alma sigue cantando, susurró en una de sus últimas grabaciones de voz, dirigida a sus fans. Palabras que hoy suenan como despedida y oración. Su enfermedad fue larga, dolorosa y llena de incertidumbres. Los tratamientos lo debilitaron, pero también lo hicieron más humano, más consciente del milagro de estar vivo. Cada día que amanece es un regalo, escribió en una carta que nunca llegó a publicar. Mientras la industria discutía sobre su herencia o sus derechos de autor, él solo pedía paz, reconciliación y fe. El cáncer fue su enemigo final, pero también su espejo. Le mostró lo que realmente importaba: el amor, la familia, la música. En esos últimos meses, grabó mensajes breves para sus seguidores,
agradeciendo cada oración, cada lágrima, cada canción cantada en su honor. A pesar del dolor, su espíritu nunca se rindió. Su legado no se mide en discos vendidos, sino en emociones compartidas. En cada hospital donde su voz sonaba, en cada hogar donde una madre tarareaba, la nave del olvido seguía vivo. Porque José José no solo fue un cantante, fue un consuelo. En sus canciones millones encontraron refugio, esperanza, fe. El 28 de septiembre de 2019, el corazón del príncipe se detuvo, pero el eco de su voz continúa. En las calles de México la gente salió a cantar El Triste frente a velas encendidas. En Miami extraños se abrazaron recordando sus letras. Y en cada rincón de América Latina, una verdad quedó clara. José José no murió, solo cambió de escenario. Su vida fue una sinfonía de luces y sombras. Y en esa melodía quedó su mayor lección: que el amor, la fe y la compasión son más fuertes que la enfermedad y la muerte. José José fue un hombre que cayó 1000 veces, pero siempre se levantó para cantar una más. Hoy su voz no se escucha en los escenarios, pero vive en los corazones. El cuerpo, como el alma, tiene límites. Y en José José esos límites se escribieron en cada nota, en cada respiro, en cada batalla que libró entre la vida y la muerte. La voz que alguna vez hizo temblar a un país se fue apagando poco a poco, como una vela en medio del viento. El hombre que había convertido el dolor en arte comenzó a perder lo único que lo había sostenido, siempre su propia voz. Y con ella, el mundo empezó a perder al príncipe. Su enfermedad no llegó de golpe, sino como un susurro que se fue volviendo tormenta. El alcohol, los años de desvelo y las giras interminables habían debilitado su cuerpo. Pero fue en 2017 cuando el diagnóstico cayó, como una sentencia: cáncer de páncreas. Para muchos era una palabra, para él era un abismo. En una clínica de Miami, el cantante que había llenado estadios se enfrentó al espejo de su fragilidad. Pesaba apenas 45 kilos. Su piel era pálida, y su voz, esa voz que alguna vez había conquistado al mundo, era ya apenas un murmullo. Las cámaras lo perseguían incluso en ese estado. Los noticieros mostraban imágenes de un José José irreconocible, caminando lentamente sostenido del brazo de su esposa, Sara Salazar. La gente no podía creerlo. ¿Dónde está el príncipe?, se preguntaban. Pero el príncipe seguía allí escondido, detrás de ese cuerpo frágil aferrado a la fe. «Estoy en manos de Dios», decía con serenidad. «Y mientras Él me permita, seguiré agradeciendo cada día que amanece». La lucha fue larga y cruel. En 2018 se sometió a tratamientos experimentales y perdió aún más peso. Su voz desapareció casi por completo. Cuando hablaba lo hacía con esfuerzo, como si cada palabra fuera una última canción. Sin embargo, sus ojos seguían teniendo esa mezcla de ternura y tristeza que siempre había conmovido al público. Detrás de la enfermedad había un hombre que se negaba a dejar de ser. La tragedia no vino solo del cáncer, sino de lo que lo rodeó. El silencio que siempre había protegido su vida se rompió con una tormenta familiar. En 2019, mientras su salud empeoraba, comenzaron los conflictos entre sus hijos mayores, José Joel y Marisol, y su hija menor, Sarita. Se acusaban mutuamente de ocultar información, de controlar su tratamiento, de manipular su voluntad. La prensa lo convirtió en un espectáculo. Los titulares hablaban de traición, de abandono, de dinero, de herencia. Pero nadie hablaba de lo más importante, del hombre que agonizaba en una habitación silenciosa, rodeado de murmullos y plegarias. En Homestead, Florida, el 28 de septiembre de 2019, el corazón de José José se detuvo. Tenía 71 años. El mundo se paralizó. México lloró como si hubiera perdido a un hijo. En las calles la gente salió con velas y altavoces cantando El triste hasta quedar sin voz.
Las radios interrumpieron su programación para tocar sus canciones sin pausa. Por unas horas, el país entero volvió a ser uno solo, unido por una melodía de despedida. Pero incluso después de su muerte, la paz no llegó. Su cuerpo fue cremado en Miami entre disputas familiares. Las cenizas se dividieron, una parte permaneció en Estados Unidos, otra fue trasladada a México tras días de polémica. En el aeropuerto, miles de fans esperaban el féretro con flores y lágrimas. El avión que traía sus restos aterrizó entre aplausos y su nombre fue coreado como si aún pudiera escucharlo. El 9 de octubre, el Palacio de Bellas Artes se vistió de luto y gloria. Sobre el escenario, entre orquídeas blancas, reposaban sus cenizas. Más de 15.000 personas acudieron al homenaje oficial. Afuera, las filas se extendían por cuadras. Nadie quería irse sin cantarle una vez más. Los mariachis tocaron 40 y 20 Gavilán o Paloma. El amor acaba. Y cuando sonó el triste, los asistentes se pusieron de pie llorando como en aquel festival de 1970 que lo convirtió en leyenda. Mientras tanto, en Miami, su casa permanecía en silencio. Las luces apagadas, el piano cubierto con un velo blanco y sobre la mesa, una Biblia abierta en el Salmo 23. Sara Salazar y su hija menor encendieron una vela. Ninguna cámara captó ese momento, pero los que estuvieron presentes dicen que sonó un disco viejo de fondo y que por un instante la voz del príncipe volvió a llenar el aire. El legado de José José no se detuvo con su último aliento. En YouTube sus canciones superaron los 1.000 millones de reproducciones ese mismo mes. En las plataformas digitales, sus discos volvieron a los primeros lugares y nuevas generaciones descubrieron al hombre detrás de la leyenda. Pero más allá de los números, lo que sobrevivió fue su humanidad. En cada verso quedó la fragilidad de quien amó demasiado, la culpa de quien cayó y se levantó la dignidad de quien pidió perdón al mundo a través del canto. Su muerte fue un espejo. Reflejó lo que somos como público capaces de adorar y de olvidar, de exigir y de llorar. Pero también nos recordó por qué lo amamos, porque José José cantó con verdad y la verdad nunca muere. El precio de su fama fue su salud, su familia y finalmente su vida. Pero incluso pagando ese precio, siguió dando. Hasta el final quiso dejar paz. Dicen que la última noche antes de cerrar los ojos, pidió que lo dejaran escuchar música. Algunos aseguran que fue La nave del olvido. Otros dicen que fue El triste. Quizás fue ambas, y en medio de esas notas se reconcilió con el pasado. Porque si algo comprendió en sus últimos días, fue que la muerte no era un final, sino un regreso. José José se fue sin voz, pero su silencio sigue hablando. En cada esquina donde alguien canta su nombre, en cada corazón que ha llorado con sus canciones, vive la prueba de que la verdadera inmortalidad no está en el cuerpo, sino en lo que se entrega. Su historia no termina en Homestead ni en Bellas Artes. Sigue en cada garganta que se quiebra al decir, ya lo pasado pasado no me interesa. Porque la tragedia de su muerte no fue perder la vida, fue haber dado tanto amor que el mundo no supo cómo devolverlo, y aún así, su legado sigue brillando. En la madrugada mexicana, cuando la ciudad duerme y una radio vieja susurra su voz, parece que José José nunca se fue, solo cambió de escenario.